A menudo resulta difícil imaginar qué giro habrían tomado los acontecimientos si la Segunda Guerra Mundial Europea hubiera durado unos 12 meses más. Sin embarcarnos en un ejercicio crónico susceptible de alimentar fantasías, actividad de alto riesgo, cuestionaremos el aspecto, la estructura y el equipamiento que pudieron haber tenido las armas blindadas del Tercer Reich durante los años 1945 y 1946. Ciertamente este ejercicio que recién vamos a comenzar no ha sido realizado abundantemente en las redes sociales. Nuestra comunidad, hijos de Cronos, se adentrará en este curioso jardín con los datos disponibles. Esperamos que os agrade nuestro esfuerzo. A principios del amargo año 1945, la Wehrmacht lanzó un ambicioso programa de nuevos blindados que incorporaban las lecciones aprendidas durante la Segunda Guerra Mundial. Se pretendió reemplazar el equipo antiguo como los Panzer IV y un puñado de Panzer III de cañón largo que aún quedaban aquí y allá, entre otros. Alemania adoptó muy tardíamente un enfoque industrial en lo que se refiere a la producción de equipo blindado, cosa que sí hicieron los aliados desde un principio. La estandarización de su producción blindada desde tempranas fechas solo hubiera beneficiado al Tercer Reich, tanto en velocidad y abaratamiento de las máquinas como en su simplificación de mantenimiento. Para el año 1944, la más que necesaria reorganización de las factorías germanas por parte del ministro de Armamentos Albert Speer permitió a la industria militar alemana alcanzar récords en el año 1944, a pesar de los tormentosos bombardeos británicos y estadounidenses, así que el momento parecía oportuno. Además, ¿en realidad tenían los alemanes otra opción, mientras los aliados occidentales y los soviéticos llevaban a las puertas del Reich? Sin embargo, para el general Inspektion der Panzertruppen ya no se trata solo, como en el pasado, de una simple carrera entre el cañón y el blindaje en respuesta a la introducción de carros de combate enemigos mejor armados y protegidos, especialmente en el campo soviético, sino que además, tras la línea del frente, permitir que el mayor número posible de fabricantes participen en la producción de nuevos vehículos blindados y, a nivel de las tropas de combate, facilitar la reparación de máquinas para mantener una disponibilidad óptima de la flota blindada. Desde mayo del año 1942, el Oberbaurat Heinrich Ernst Nipkamp, ingeniero jefe y codirector del Waffenprüfamt 6, el departamento de diseños de vehículos blindados en el Heereswaffenamt, Centro de Investigación y Desarrollo del Heer, dirigió el programa E. Esta simple letra corresponde a Entwicklungstypen, tipo estándar, o Einheitsfahrgestell, chasis de usos múltiples, y designaba una nueva generación de blindados y aeronaves desarrollados en estrecha colaboración con los militares, para que estas máquinas se beneficiasen de toda la experiencia adquirida hasta aquel momento por la Panzerwaffe. La idea rectora del programa E era estandarizar al máximo las piezas y componentes mecánicos de los diferentes modelos, para simplificar la producción en fábrica y facilitar tanto la logística como el mantenimiento de la flota blindada del Heer. La serie Entwicklung, también conocida como Serie E o Series E, fue un intento de la Alemania hitleriana al final de la Segunda Guerra Mundial de producir una serie estandarizada de diseños de blindados. Habrían diseños estándar para 6 clases de pesos distintos, a partir de los cuales se desarrollarían otras variantes especializadas para cumplir distintos roles. Esto apuntaba a revertir la tendencia alemana de producir diseños de carros de combate extremadamente complejos, lo cual contribuía a ralentizar la producción y a bajar la fiabilidad mecánica de los vehículos. A pesar de la situación en los frentes y, lo más importante, la gran escasez de materias primas, hicieron poco realista la producción en masa de tanques de nueva generación. Se llevó a cabo un intenso trabajo de investigación y diseño y se construyeron prototipos. La prioridad era más bien la investigación de nuevos componentes y mecanismos, en lugar de la producción en masa, por lo que los proyectos de la serie E se confiaron a empresas que no participaban en la producción de carros de combate para el frente, para no distraerlas de su verdadera misión. Antes de proseguir con el vídeo os animo a seguir la cuenta de Telegram del canal. Podéis clicar sobre el acceso en el primer comentario fijado del vídeo. Hay razones para hacerlo: entrega segura de notificaciones de todo tipo, material extra y una mucha mayor libertad. Ya somos 67, poco a poco sumamos. Además, hemos abierto un nuevo canal de YouTube, llamado El Lenguaje de los Símbolos. Está centrado, como el nombre indica, en el simbolismo. Si os atrae este mundo, os gustará formar también parte de ese nuevo proyecto. Las direcciones del nuevo canal también la tenéis en el primer comentario fijado del vídeo. Bien, seguimos con el trabajo que nos reúne aquí. Desde un punto de vista estrictamente técnico, el pliego de condiciones imponía una serie de criterios muy específicos. En primer lugar, las barcazas debían ser bajas, para obtener la silueta lo más compacta posible. La caja de cambios y la transmisión de las máquinas debían situarse en la parte trasera, lo más cerca posible del motor,
dispuestas todas en el mismo compartimento para liberar el máximo espacio en la parte delantera. Además de facilitar el mantenimiento, esta disposición permitiría un aumento de peso en la parte delantera, que se reinvertiría en beneficio de otro deseo, un blindaje frontal óptimo. Además, las máquinas debían ser capaces de continuar la lucha en caso de daños causados por minas en los rodillos delanteros, tensando las orugas alrededor de las ruedas restantes. Por último, los Entwicklungsstufen, o modelos en desarrollo, tenían que poder transportar un mayor número de municiones, estar equipados con sistemas de estabilización de tubos, ópticas de disparo aún más eficaces, y miras infrarrojas para optimizar los enfrentamientos a larga distancia, incluidos los nocturnos. Es cierto que a estas alturas de la guerra, el buque insignia de la reconocida industria óptica alemana estaba diseñando tecnologías punteras de considerable calidad e interés táctico. Las firmas AEG y Leitz desarrollaron en 1944 el sistema de visión nocturna por infrarrojos FG 1250 Sperba. Es cierto que para entonces existían solo unas pocas unidades de estos novísimos equipos que, a finales de 1944 y comienzos de 1945, se montaban sobre los carros Panther, pero habían demostrado su validez. Al mismo tiempo, Zeiss estuvo trabajando en un telémetro estereoscópico para dotar a los carros de combate. Este ingenio hubiera estado montado en la torreta sobre un soporte amortiguador y dispondría de un alcance teórico de 2 kilómetros. Su entrada en servicio hubiera anclado en el mes de julio del año 1945. Sea como sea, en el canal tenemos un vídeo dedicado a las miras infrarrojas alemanas de fines de la guerra. Os animo a buscarlo y visualizarlo. Al final, se seleccionaron 6 modelos de carros de combate: los cazacarros E5 Rutscha, E10 Hetza y E25 Jaguar, y los carros de combate E50, E75 y E100. Como indica el término Einheitsfahrgestell, se consideró seriamente la selección de los componentes que conformarían esos 6 tipos de máquinas blindadas, siempre con el objetivo de racionalizar la flota mecanizada, que había sufrido una marcada heterogeneidad al inicio de la guerra. El programa E fue validado en abril del año 1943 por los responsables del Heereswaffenamt. La Waffenprüfamt 6 confió estos diversos proyectos a una amplia gama de fabricantes de armas y vehículos militares, entre ellos la Atla, Argus, Auto Union, Porsche, Bussing N AG, Daimler, Steyr y la Deutsche Magirus. Un nuevo carro de combate sustituiría al Panther Aus G y al Panzer IV. Este último, ya en el año 1945, había llegado al final de su potencial. Y es que hablamos de una máquina que salió de fábrica en el año 1937, pero que su diseño era incluso de 2 años atrás. En los organigramas de las divisiones acorazadas alemanas, el nuevo carro de combate medio sería el Panzer V Aus F Panther, que obviamente sería solo una máquina de transición antes de que el Panzer 50 entrara en producción. Hemos de tener claro que estos 2 carros de combate no hubieran tenido mucho en común, en la medida en que no provendrían del mismo programa, ya que el Panther no formaba parte del programa E. Pero sí deberían haber compartido varias estructuras y elementos mecánicos de diseño contemporáneo en su construcción. Ambos recibirían la nueva torreta desarrollada desde la primavera de 1944 por Daimler-Benz, la ahora conocida Schmalturm. En comparación con las versiones anteriores del Panther, esta torreta hubiera sido más compacta y estaría mejor protegida gracias al mayor espesor de su blindaje, 120 milímetros en el frente, 60 en los costados y 25 en el techo, más su típico mantelete cónico llamado en alemán Saukopf, que limitaría los riesgos de que los proyectiles enemigos rebotaran hacia zonas vitales del vehículo. Al ser más pequeña que la Torre Panther estándar, la Schmalturm hubiera requerido menos materiales para su construcción. También se acortaría el proceso de fabricación al necesitarse menos trabajo en la línea de montaje. No hemos de pasar por alto que los operarios especializados habían visto, a nivel colectivo, reducido su alto grado de profesionalidad, pues un número significativo había sido enviado al frente. Pero bueno, también podemos imaginar en esta fantasía ucrónica que nos trae de cabeza que este proceso no se había desarrollado de una forma crónica. En fin, esta nueva torre estaría artillada con el cañón Kampfkanone 44 1L70 de 75 mm diseñado por la Skoda. Pero el Oberst Friedrich Holzheuer de la Waffenprüfamt 6 recomendó finalmente durante una reunión de la Panzerentwicklungskommission la adopción del más voluminoso Kampfkanone 43 L71 de 88 mm que armaba al mismo carro pesado Tigre II.
una pieza capaz de perforar el blindaje de cualquier carro de combate aliado. La torre también dispondría de una ametralladora coaxial MG-42. Esta torreta debía integrar los equipos más modernos, como un telémetro estereoscópico Zeiss para la adquisición de objetivos, otras ópticas de disparo, la mira periscópica SZF-1 se incluiría de serie, un sistema de estabilización del cañón y posiblemente una mira infrarroja FG 1250 en la cúpula del comandante del carro de combate para el combate nocturno. Otro punto en común entre el Panzer V Ausf y el E-50 hubiera sido la propulsión. Ambas máquinas debían estar motorizadas con el motor de gasolina Maybach HL 234 de 12 cilindros en V, que hubiera sido capaz de desarrollar 900 caballos a 3.000 revoluciones por minuto. En conclusión, la torreta y la motorización hubieran sido, por tanto, los únicos puntos en común entre los dos carros de combate finalmente favorecidos por las autoridades alemanas. La evolución final de la temible bestia salvaje introducida por primera vez en Kursk nos hubiera llevado a una Pantera modelo F que en realidad hubiera sido en cierto modo un modelo G al que se le habrían acoplado elementos previstos para el E-50. El nuevo carro de combate medio se hubiera diferenciado claramente del Panther Ausf G por la Schmalturm de serie, pero también por un aumento del blindaje del techo. Las superficies más delgadas hubieran pasado de 16 a 25 milímetros. Los otros contrastes hubieran sido una suma de modificaciones o mejoras menores, diferentes escotillas para el conductor y el artillero, la colocación de una MP-44 que sustituiría a la ametralladora MG-34 del montaje de rótula, y una disposición interna que hubiera permitido la rápida modificación en el campo de batalla, desde cualquier máquina a un vehículo de mando, el conocido Befehlspanzer Ausf. En realidad la elección del motor acabó cayendo en el Maybach HL234, pero a la espera de que finalizase su desarrollo, el Maybach HL230 del Panther Ausf G tuvo que ser mantenido. La máquina debería haber entrado en producción en marzo del año 1945. Se calculó que aunando los esfuerzos de 5 factorías, la MAN, la Daimler-Benz, la MNH, la Krupp y la Nibelungenberg, a lo largo del año 1945, pudieran haberse construido unas 4.500 máquinas. A diferencia del Panther Ausf, el Panzer E-50 perteneció, como su nombre indica, al programa E. Iba a ser producido por las empresas Weser-Hütte de Bad Oeynhausen y la Adler de Frankfurt. La idea era que con el paso de los meses, este se hubiera convertido en el carro de combate estándar de las divisiones acorazadas alemanas. De hecho, estaba destinado a reemplazar a todos los carros de combate Panther. Por lo tanto, el Pantera modelo F era solo una máquina de transición, cuya producción debería haber continuado únicamente hasta que el E-50 entrara en servicio. Otro dato que nos da su nombre es que hubiera pertenecido a la categoría de los carros de combate de entre 50 y 65 toneladas, lo que hubiera representado como mínimo 5 toneladas más de peso que el Panther Ausf, es decir, apenas 6 toneladas menos que un Tigre 1. El E-50 hubiera sido un carro de combate mediano con una gran masa. La razón de este gran peso se hubiera debido a un chasis fuertemente blindado, de hecho muy similar al del Tigre 2, con la diferencia de que hubiera dispuesto de un tren de rodaje de 3 pares de 2 rodillos a cada lado, cada uno equipado con una barra de torsión de la marca Atla. Cumpliendo los criterios definidos por el programa E, el Panzer E-50 hubiera sido diseñado según un principio modular. Cada bloque, compartimento del motor, glacis, hubiera sido desmontable y de una única pieza. Estos elementos intercambiables se hubieran podido sustituir en los talleres de campaña en media hora. Se hubiera prestado una especial atención a las soldaduras, un notorio punto débil del blindaje, aumentando el uso de placas galvanizadas. En la carrocería, la caja de cambios y la transmisión hubieran estado instaladas en la parte trasera, cerca del tren motriz, lo que hubiera debido proporcionar un mejor equilibrio al vehículo y compensar el desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad inducido por la pieza Kampfwagen Canone 43 L71 de 88 milímetros. El espacio ganado en el frente hubiera permitido cargar más proyectiles. Varias fuentes mencionan el trabajo de Krupp en un cañón de 88 milímetros llamado Kampfwagen Canone 42, que en el futuro debía alojarse en la Schmalturm del E-50. Impulsado por el motor Maybach HL234, equipado con una transmisión hidráulica de 8 velocidades, el E-50 hubiera alcanzado una velocidad máxima de 60 km por hora, merced a su motor de inyección. Para el combate nocturno, el carro de combate debía aportar soportes que le hubieran permitido acoplar dispositivos de visión nocturna por infrarrojos FG 1250 Sperva para el comandante del vehículo en la torreta y un FG 1253 o FG 1254 para el piloto, es decir, visión periscópica.
Para los alemanes, la principal amenaza seguía siendo el Ejército Rojo, y la mayor parte del equipo estudiado a finales del año 1944 cumplía los requisitos de campo de tiro y protección esenciales para enfrentarse a los blindados pesados soviéticos. Sobre todo, la serie Stalin. El alcance efectivo y la devastadora potencia de fuego del cañón de 88 mm tomado del Tigre II, así como el grosor del blindaje frontal de las dos máquinas, 120 mm en torreta y superestructura para el E-50 y 120 mm en torreta y 80 mm en superestructura para el Panther Aus F, hubiera formado parte de esta lógica. Pasamos al siguiente blindado. Además del carro de combate estándar de las divisiones acorazadas alemanas, los pensadores del ejército blindado alemán también habían trabajado, siempre dentro del marco del programa E, en el sucesor del Tigre 1 y 2, al nivel de los Speerpanzerabteilungen, los batallones independientes de tanques pesados. En este caso hablamos del E-75, una versión más pesada del E-50 que también hubiera resultado ser satisfactoria para las necesidades de estandarización del Heer. De hecho, además del sistema de suministro de combustible, ventilación y muchos otros elementos, el chasis hubiera debido ser el mismo que el del E-50, aunque provisto de un blindaje más grueso, de 80 a 185 milímetros. Hubiera estado rematado con una torreta Henschel Tigre II armada con un cañón Canone L68 de 105 milímetros. También hubiera estado equipado con un telémetro, un cañón estereoscópico y estabilizadores ópticos. El E-75 hubiera tenido un peso total entre las 75 y las 80 toneladas. Para soportar esta carga adicional, el tren de rodaje tendría en cada lado no 6, sino 8 rodillos y 4 suspensiones Atlas en lugar de 3. Ese carro de combate pesado también iba a ser propulsado por un Maybach HL234 que le hubiera permitido alcanzar los 45 km por hora en carretera. Dado que los chasis del E-50 y del E-75 debían compartir muchos componentes, el del E-75 también tendría que haberse construido en el complejo Atlas, en Frankfurt. El nuevo carro de combate pesado también habría recibido el equipamiento de combate nocturno ya mencionado anteriormente. Pero, ¿qué sentido tenía, en la etapa final de la guerra, desarrollar estas máquinas tan innovadoras? De hecho, con la estructura de las divisiones acorazadas del último año de guerra, los alemanes habían alcanzado claramente el formato mínimo para sus divisiones blindadas. Todo había cambiado desde el ya lejano año del inicio de Oberparroja. El típico regimiento acorazado alemán de 1945 era mixto. Su segundo batallón ya no desplegaba carros de combate, sino granaderos acorazados. Por lo tanto, solo tenía 54 carros de combate, frente a los 165 de la típica división acorazada de 1943. Y aún es necesario recordar que, aun si se trata de asignaciones teóricas a menudo imposibles de lograr, y que la realidad sobre el terreno hacía que estas nuevas tablas de organización fueran quiméricas. Además, las formaciones ya no tenían suficientes efectivos humanos y de material para adoptar este novísimo organigrama. En realidad, los escasos efectivos de las divisiones acorazadas alemanas solo permitía a la Wehrmacht realizar contraataques muy limitados para 1945. En realidad, golpes de manos incapaces de detener el avance enemigo. Solo cuando los alemanes pudieron reunir números significativos, conseguían desarmar temporalmente al adversario, como durante las fases iniciales de las operaciones Sonnenwende y Frühlingswagen, o durante los contraataques de Lauban y Bautzen. En medio de las inagotables masas blindadas enemigas, la Panzerdivision se había convertido en un grano de arena, uno incapaz de detener la maquinaria de guerra aliada. Sin embargo, la generalización de las miras infrarrojas a bordo de los carros de combate hubiera permitido a los alemanes triunfar en combate nocturno, como bien demostraron los escasos usos operativos de este equipo por parte de las divisiones acorazadas München y Clausewitz, respectivamente, en el Oder y en el Weser. Pero seamos realistas, la aparición del E-50 e incluso del E-75 no habría cambiado nada. Estas máquinas no solo se habrían enfrentado en sus inicios a una serie de problemas recurrentes propios de los vehículos blindados en nueva construcción. Por otra parte, en el contexto militar del año 1945, el consumo excesivo de combustible, en un momento en que el Reich, que ya no tenía más que gasolina sintética, no lo hubiera tenido fácil. Ahora bien, si hablamos de unas líneas de frente, como las del 1 de junio de 1944, bueno, si hubiera sido así para el 1 de junio de 1945, las cosas pudieran haber sido diferentes. Los alemanes hubieran dispuesto de un mayor margen. Además, solo hablamos de carros de combate, no de aeronaves a reacción, misiles y submarinos poderosos. Estos ingenios también hubieran aportado al bando alemán. Ahora bien, a su vez, los aliados no hubieran estado ociosos, viendo crecer la hierba.
Los soviéticos para 1945 hubieran estrenado sus propias máquinas, como el Stalin 3 o el T-44. Los británicos su Centurión, o el interesante Black Prince, o el adorable Tortoise. Por su parte, los estadounidenses hubieran alineado cantidades de M26 Pershing, los T-26E4 Super Pershing, el T-28, el T-29 y el T-30. ¿Qué diablos? Posiblemente hasta los franceses hubieran parido la RL-44. En fin, espero que os haya gustado este primer vídeo sobre la hipotética fuerza acorazada alemana del año 1946. Si seguir el canal y activar la campanilla nos genera una dolorosa descarnación de la piel o una desafortunada osteoartritis, os animo a hacerlo. Así conseguiremos hacer a la comunidad más numerosa y potente. Me despido de todos vosotros, hijos de Cronos. Y hasta aquí este primer trabajo de la lista Ucronías. En la siguiente entrega daremos cuerpo a la película tan cuestionada de Alex Garland, Civil War. No me gustó que no se profundizara en ese mundo alternativo, así que lo hice yo. Soy consciente que este trabajo no gustará sino a una muy pequeña cantidad de personas, pero aún así quiero compartirlo con vosotros.